o no al primer artículo de la resolución que daría así el inicio a un posible juicio político al presidente Donald Trump. En este momento está avanzando esta primera votación del primer artículo. Restan poco más de 12 minutos y 45 segundos y contando para que los representantes voten. Y pues está con nosotros aquí en el estudio de France 24 para analizar este tema David Castrillón. Él es docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. David, gracias por estar con nosotros aquí en France 24 y ayudarnos a entender este proceso político que está teniendo lugar en Estados Unidos, que es una página importante, una página histórica para la política de Estados Unidos. Cierto, este es un evento histórico. Con este voto, si se aprueba, y es muy probable que se apruebe, Trump va a pasar a ser el tercer presidente al que se le presentan cargos de impeachment y pasa al juicio en el Senado. Esto es algo que estaban esperando muchos desde el momento en que Trump ganó las elecciones en el 2016, y creo que muchos, sobre todo demócratas, se sentirán vindicados después de tantos años de saber que Trump era un presidente posiblemente corrupto, poder juzgarlo. Y tienen ahora entonces esta oportunidad de votar estos dos artículos que fueron aprobados por el área judicial, digámoslo así, de la Cámara de Representantes, que dio vía libre, dijo que todo estaba dentro del marco de la legalidad y dentro de la Constitución, y por eso es que la Cámara está votando en este momento. Esto es un paso, pero todavía resta un proceso muy largo para llegar a un verdadero juicio político cuando sea el momento en el que posiblemente el presidente se siente con los senadores en el pleno del Senado a ser interrogado por su actuar en torno a esta relación que tiene con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un presunto pedido que le hizo para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo por supuestamente tener unos nexos con una empresa ucraniana que estaría envuelta en unos casos de corrupción. ¿Qué seguiría entonces en este proceso? Aquí estamos viendo que están votando el artículo 1. ¿Qué sigue entonces? Bueno, primero tendremos que ver cuáles de los dos artículos, si es que pasan los dos. Se ha hablado que hay algunos demócratas que se sentían incómodos con el segundo artículo, el de obstruir al Congreso. Sería interesante ver pues cuáles de los dos pasan. No importa cuántos pasen, lo importante es lo que pase en el Senado. También es importante tener en cuenta que el presidente en este momento, o muy prontamente, va a hacer un discurso desde un rally que está haciendo en Michigan. Va a ser interesante ver qué pasa ahí. Y las reglas de qué pasa después del voto están establecidas. Estas se establecieron en el primer juicio contra el presidente Johnson en el siglo XIX. Se usan las reglas modificadas de ese momento, y lo que establecen es que después del voto la Cámara debe pasarle los artículos al Senado, y el Senado de manera inmediata tiene que empezar el juicio político. Hay muchas reglas que hacen parte de eso. Es necesario que ellos dediquen 6 días a la semana como mínimo a este juicio. Y bueno, vamos a tener que ver qué pasa. ¿Qué pasa? Porque en últimas es el Senado que decide cuáles son las reglas con las que van a jugar en este juicio. El juicio podría tomarse todo el año, si es necesario, o, como los republicanos han querido, podría ser un juicio corto, un juicio en el que aparezcan los representantes de ambas partes, presenten los argumentos y los republicanos voten claramente en contra. Con esto, entonces, todo este proceso, estos meses de impeachment llegarían a un fin, como mencionaba un invitado anterior, una muerte bastante rápida. Una muerte rápida, porque además hay que tener en cuenta que el año entrante Estados Unidos entra en etapa ya en la recta final para las elecciones en noviembre del 2020, y Donald Trump está apostando por tener una reelección. Entonces sería un escenario muy complicado para él como candidato como presidente, y por eso enjuiciado por el Senado al mismo tiempo. Pues eso es lo interesante, porque los republicanos quieren un juicio corto. Yo creo que ellos quieren enfocarse en sus carreras, porque las elecciones son tanto presidenciales como legislativas. Es muy probable que ellos quieran estar en sus distritos ganando votos, en sus estados ganando votos, y no empantanados sin poder siquiera hablar. Algo curioso es que lo que ha ocurrido hasta ahora en la Cámara le ha dado muchas posibilidades a los congresistas de tener un espacio y de mostrarse. En el caso del Senado, el juicio requiere que los senadores no hablen, no den discursos, no se manifiesten como lo han hecho en este caso, es decir, es tiempo perdido para simplemente estén allí oyendo las declaraciones que estén dando las personas que van a testificar y los cuestionar.
que tendrá que responder el presidente Trump, dado caso que llegue a esa instancia. Y lo interesante es que Trump sí quiere un juicio largo. Él quiere un show, él quiere un circo, porque sabe que esto lo beneficia. Y quiere llamar a algunos testigos que sabe que podría humillar. Quiere llamar a Biden, quiere llamar a su hijo, quiere ponerlos a compadecer y a quedar pues mal, digamos, políticamente. Entonces vamos a ver qué eligen los republicanos y Trump, si se va por algo muy corto o si se va por algo más largo. Además que Biden, hay que decirlo, Joe Biden es un precandidato demócrata, está haciendo campaña, entonces pues a la luz de una posible campaña electoral de los demócratas podría llegar a ser su rival ya directamente en las urnas en noviembre del 2020. Es un escenario muy particular. Quiero que repasemos, David, las cifras un poco de cómo está compuesto el Congreso de Estados Unidos. La Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, la que estamos viendo en este momento, que está votando el primer artículo, le resta un poco menos de 7 o 6 minutos, de acuerdo a lo que estoy viendo aquí en mi monitor. Está compuesto por 435 representantes. 6 de ellos vienen de territorios, digámoslo, de ultramar, como por ejemplo Puerto Rico, Guam, y está repartida de la siguiente manera: hay 235 representantes demócratas. Esto les da la mayoría y por eso ya se habla que esto es un trámite que simplemente pasará rápidamente, porque los republicanos tienen 198 representantes allí. Este trámite es fácil prácticamente para los demócratas que quieren llevarlo hasta las últimas instancias, pero de ahí en adelante es donde viene la gran pregunta. ¿Qué puede suceder? Pues en el Senado tenemos una mayoría republicana, tienen un margen menor, creo que son 53 o 53 contra 47. Exacto, entonces son 53 republicanos, pero para que sea aprobado, digamos, alguno de estos artículos, para que Trump sea de hecho juzgado, se necesitan 2/3 partes de los miembros. Es decir, que con 34 personas que estén opuestos a cualquiera de estos artículos, esto simplemente se cae. Con un margen de 53, es muy probable que 19 republicanos se vayan del lado de los demócratas. Y de hecho lo vemos acá mismo con los votos para este primer artículo de impeachment. Ya hay 2 demócratas que han votado en contra de esto. Y es muy posible que en el Senado también hay demócratas que no estén de acuerdo con esto. David, hagamos aquí una pausa. Quiero conectarme con nuestra corresponsal permanente en la ciudad de Washington, Diana Castañeda, que ha estado allí a lo largo de la jornada siguiendo estos discursos, este debate que duró poco más de 6 horas, en donde los representantes republicanos y demócratas dieron a conocer sus puntos de vista. Diana, adelante, ¿qué es lo que está sucediendo hasta ahora y qué es lo último que se sabe de cómo avanzan estas votaciones? Usted que está allí. Así es, pues básicamente hemos escuchado de una manera, digámoslo, equitativa, tanto los testimonios a favor y en contra de demócratas y republicanos, y lo que se podría, hay 2 panoramas que pueden ocurrir para esta noche. Uno, que se llegue rápidamente a la votación de cada uno de los artículos por votaciones separadas, o incluso que se deje la votación para el día de mañana, si continúa teniéndose este debate. Ahora bien, lo que también ya se ha empezado a conocer es un poco la estrategia que preparan los demócratas, que están un poco confiados frente a lo que sería ese proceso ahora en el Senado. Incluso habrían considerado la posibilidad de citar a nuevos testigos, como el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, el ex asesor de seguridad nacional. Es decir, que los demócratas también ya se están preparando para lo que será ese paso en el Senado, confiados en que pase ahorita esta votación. Gracias, Diana, por esta actualización de lo que está pasando allí en la ciudad de Washington. También se une esta conversación Julio Schilling en la ciudad de Miami. Ya lo habíamos. Buenas noches otra vez en la ciudad de Miami. Gracias por estar nuevamente con nosotros en France 24. Y bueno, ahí vemos cómo avanzan las votaciones. Queda poco menos de 2 minutos, 3 minutos para que cierre este primer artículo. Y pues el trámite prácticamente está, como muchos lo han especulado, que puede pasar fácilmente en la Cámara. Así es, Santiago. De nuevo, un placer estar con ustedes. Esto es predecible. Esto es predecible porque
en tu pregunta en la sesión anterior, el Partido Demócrata tiene los números en la Cámara Baja. Pero fíjate que hay dos de los cargos que fueron quitados: soborno y obstrucción de justicia. ¿Por qué lo quitaron? Porque estos cargos tienen un linaje mucho más claro como un acto criminal. O sea, todos sabemos lo que es soborno, todos sabemos lo que entendemos que es la obstrucción de la justicia. ¿Por qué fueron quitados y en su lugar pusieron abuso de poder, que es un concepto bastante ambiguo? Porque abuso de poder puede ser, entendido de diferentes formas. Se hace difícil aplicar un código criminal. Y obstrucción de Congreso. Entonces, si aceptamos esos términos y miramos la el abuso de poder, permíteme, y eso se basa en diciendo de que el presidente Trump, pues, ejerció presión sobre el presidente de Ucrania, condicionando ayuda, etc. Poniendo a un lado que fue esta administración la que le dio a Ucrania las armas para que se defendiera, y fue la administración de Barack Obama el que se las negó para que se defendiera. Permíteme leer, y voy a citar algo. Y esta es una frase de un político norteamericano que estaba hablando con un político ucraniano. Y digo, y cito, te digo, no vas a recibir los $1.000 millones. Me voy en 6 horas. Si el procurador no está despedido, no van a recibir el dinero. ¡Ja! Y lo despidieron. Fin de cita. Bueno, esto lo dijo el vicepresidente Joe Biden, actuando bajo el beneplácito del presidente Obama, cuando le exigió a el gobierno ucraniano que si no despedía al procurador que estaba investigando la compañía donde trabaja el hijo de él, pues no le iban a dar los $1.000 millones. Entonces, si se va a entender que el presidente Trump abusó de su poder en una conversación, en una entre varias conversaciones que no queda preciso, porque habló de los Estados Unidos y entendiendo que los Estados Unidos tienen un acuerdo de mutua reciprocidad en cuanto a investigar casos de corrupción. Esto que acabo de citar está en videos por los medios, en cualquier lugar, acceso público. Vean a Joe Biden diciendo esto: obstrucción de Congreso. Bueno, hay que entender primero que la rama ejecutiva tiene derecho a ir a los tribunales cuando considera que hay algo que está inconstitucional. Pero si se va a reprochar a esta administración por negarse a mandar testigos, alegando su derecho del privilegio ejecutivo, pues entonces, cuando el presidente Barack Obama le negó a Ben Rhodes, su asesor especial, a que no fuera a las audiencias congresionales. Sí, le tengo que interrumpir porque ya terminó la votación de este primer artículo. Vamos a hacer un resumen entonces de las cifras tal y como quedaron. A favor, los demócratas votaron 218, hay 2 demócratas que votaron en contra, republicanos en contra 164 y independientes 1 a favor. Esto es un total entonces a favor de aprobar este artículo por 221 votos a favor y 160, bueno, sigue aumentando la cifra, a pesar que ya terminó el tiempo para votar, deben de estar los sistemas calculando los últimos votos, pero está en 169. David, aquí en el estudio de France 24, voy a hacer un poco aquí de puente porque nuestra corresponsal desde Washington tiene una pregunta para analizar y se la quiere hacer a usted directamente. Adelante, Diana. Así es, viendo estos resultados, los líderes y digamos los miembros del Partido Demócrata han asegurado en la Cámara que insisten que la solución total del nombre en el Senado, si llega a pasar al Senado y es absuelto, no representaría un fracaso de los procedimientos de la Cámara contra el presidente. ¿Usted considera que igual si esto no llega a prosperar en el Senado, es un triunfo para los demócratas en la Cámara?
¿Entendió la pregunta? Porque el audio no está muy bien. Sí, adelante. Que si esto es un triunfo para los demócratas en la Cámara. Si nos pueden ayudar un poquito en el máster a subir un poco al audio del talkback, porque no entendimos muy bien la pregunta de Diana. Perdón, la conexión es muy buena. ¿Puede repetir, por favor, la pregunta? Sí, así es. Básicamente, viendo estos resultados, muchos líderes demócratas en la Cámara han dicho que al pasar el proceso al Senado, incluso si llegan a absolver al presidente Trump en el Senado, esto no representaría un fracaso de los procedimientos de la Cámara contra el presidente. ¿Usted está de acuerdo con estas digamos, expresiones que han hecho los demócratas de que es un triunfo así no llegue a prosperar en el Senado por los procedimientos que se han realizado? Estoy de acuerdo que esto es precisamente lo que tienen que decir los demócratas. Los demócratas no pueden admitir que todo este proceso, todos estos impuestos de los norteamericanos gastados, que todo este tiempo perdido en este, pues por decirlo así, en este proceso haya sido para nada. Los demócratas, precisamente como partido de oposición, se metieron en este proceso porque sentían que tenían que hacerlo. Porque si no eran los demócratas los que respondían a estas alegaciones, ¿quién iba a hacer? Y creo que pensando precisamente en estas elecciones que vienen del siguiente año y sabiendo muy bien que en el Senado esto simplemente no va a prosperar, no puede prosperar, tiene que ya darse la victoria. Tienen que hacerlo pensando precisamente en esas elecciones. Posiblemente lo que tengamos que ver es qué pasa en las elecciones. Yo creo que ahí sí sabríamos si en realidad esto valió la pena. Tú mencionabas antes a Joe Biden, que es precisamente una de las personas que ha estado implicada en este asunto. Una de las personas que se cree que fue corrupto. Precisamente el invitado anterior mencionaba precisamente ese caso. Y algo muy interesante que se ha visto es que desde que empezó este proceso, la favorabilidad de Biden ante los votantes en Estados Unidos ha colapsado. Biden no se ha visto beneficiado por esto. Tenía cifras de favorabilidad cercanas al 40% y desde que esto empezó han bajado a los 20, 22, 23%. Si los demócratas no solo lanzaron todo este proceso, gastaron todos estos impuestos, el proceso falló en el Senado y Biden finalmente es derrotado por Trump o ni siquiera es nominado, entonces esta declaración supuesta de victoria veríamos que es falsa. Que es completamente falsa. También según esta conversación, Luis Montes, estratega demócrata, que según esta conversación en France 24, buenas noches para usted, señor Montes, gracias por estar con nosotros en France 24 y quiero trasladarle esa misma pregunta que le hacía nuestra corresponsal a nuestro invitado en el estudio. ¿Vale la pena toda esta carta política que se están jugando los demócratas en este juicio, en este intento por llegar al juicio político contra el presidente cuando están a un año de las elecciones y cuando prácticamente todo está dicho que en el Senado pues podrían fracasar sus intentos? Buenas noches. Bueno, creo que hay que analizar esto en varios niveles. El primer nivel obviamente es el nivel de lo correcto y de lo legal. Hay una clara falta o una clara quebró la ley el presidente Trump y así básicamente lo han varios testigos que han sido las personas que estuvieron durante la llamada, personas que supieron sobre las negociaciones, son los que han admitido ese tipo de culpabilidad por parte del presidente Trump. Y eso obviamente es en un campo. Ahora, en la parte política, que es un componente muy importante en esto, habría que también analizarlo desde el punto de vista que esto, cómo va a esto a tener una incidencia en los votos, hay que decirlo, de los votos independientes de las personas que viven en suburbios, porque esos son básicamente los que definen una elección presidencial. Hay que ver cómo van a ser las mujeres
casadas entre 35 y 55 años, cómo se perciben esas personas este tipo de casos y en base a eso creo que se va a tener la respuesta en el campo político. Esto más que discusión para la base, tanto para la base republicana, que hay un 92% que apoya a Trump, y por un mismo número en la parte demócrata que simplemente no puede tener a Trump como presidente. Lo que va a ser importante va a ser esos 7-8 puntos que básicamente son los que normalmente mueven el péndulo, y eso en estados importantes tanto como Wisconsin, Pensilvania y Florida, ahí es donde vamos a ver Nuevo México, Colorado probablemente, y Nevada, donde vamos a ver cómo este tipo de asunto puede mover el péndulo con ese precisamente segmento de mujeres entre 35 y 55 años, que pues, son las que básicamente han votado a través de los años, ya sea por uno u otro candidato. Así es, pues a lo largo de este proceso ha habido acusaciones de los dos bandos, tanto de republicanos como demócratas, diciendo de ambas partes que la democracia en Estados Unidos se ve afectada por este tipo de procesos. Los demócratas dicen que el presidente Trump es el que está poniendo en peligro la democracia de Estados Unidos y que ha pasado por encima de la ley. ¿Está en riesgo de verdad la democracia de Estados Unidos con este tipo de acusaciones, donde desde todos los puntos de vista siempre se está bloqueando la Constitución y pasando por encima de ella según las versiones? Pues lo hemos escuchado a los invitados hasta ahora. Cada lado tiene argumentos para votar a favor o en contra de este proceso. Y eso entonces nos lleva a una conclusión pues, obvia, y es que este no es un proceso legal. Lo mencionaba el invitado de ahora, pero creo que estaba equivocado. No hay una ley que Trump haya técnicamente violado. No hay una ley que dice que no puede negociar con un gobierno como el ucraniano, como lo hizo. Acá lo que tenemos es un acto político. Los demócratas quieren ganar las elecciones del siguiente año y eligen hacer este proceso de la manera como lo han hecho, llamando a los testigos que han llamado y haciendo un show de todo esto, pensando en las elecciones, tienen los votos y por eso pasa. Y ahora pasará esto en el Senado, donde los republicanos, sin importar que esto sea verdadero o falso, ellos votarán en contra. Sí. Para el presidente Donald Trump, ¿esto ha afectado su popularidad a lo largo de estos meses, desde que comenzó esto en septiembre? Fue cuando Nancy Pelosi empezó a hablar y a decir que era pertinente hacer un juicio político, ¿o esto le ha favorecido en sus masas republicanas? Esto es interesante. Las cosas no han cambiado tanto desde septiembre. La cantidad de estadounidenses que apoyan el impeachment todavía está cerca al 47% y los que están en contra del impeachment también está cerca a 47%. En cuanto a la favorabilidad de Trump, se encuentra a niveles superiores a los que tenía Bush precisamente en este momento de su administración y están más o menos al mismo nivel que tenía Obama. Obama, que es conocido por ser un presidente tan querido por los estadounidenses, Trump tiene la misma favorabilidad más o menos en este momento. Entonces, es casi como si este proceso no hubiera sido para nada. No ha cambiado la opinión de las personas que odian a Trump, mucho menos ha cambiado la opinión de aquellos que lo aman y que lo siguen políticamente. Claro. Vamos a conectarnos a la ciudad de Washington. En este momento está hablando Nancy Pelosi allí en la Cámara de Representantes. Vamos a oír algunas de la intervención que tiene en este momento. Uno es adoptado. La pregunta es sobre la adopción del artículo 2. La pregunta es sobre la adopción del artículo 2. Quienes estén a favor digan yo. Quienes estén en contra digan no. Está aprobado por el propósito. ¿Con qué propósito? ¿Qué propósito tiene? Se solicita un voto grabado. Aquellos a favor del voto grabado, levántense.
orden, se ordena el voto grabado. Los integrantes van a grabar su voto a través de dispositivos electrónicos. Es un voto de 5 minutos. Estados Unidos, Nancy Pelosi organizando estas votaciones. Vamos entonces, ¿qué proceso sigue ahora acá, David? ¿Ya votaron por el artículo 1? ¿Sigue entonces la aprobación del artículo 2? ¿O cómo es este procedimiento acá? Sí, entonces ya aprobado el artículo 1, el de abuso de poder, se pasa a considerar el segundo artículo. Es importante recordar que esto sí fue, estos dos artículos de impeachment fueron elegidos de manera estratégica por los demócratas en el comité judicial. Como habían mencionado, se habían considerado otros artículos. Es muy similar a lo que pasó en el proceso de Nixon, en el que se había considerado un número grande de artículos y finalmente se decidió por un número menor. La idea es que esto sea algo muy específico, algo que tome menos tiempo y algo que capte la atención de los estadounidenses. Los demócratas saben que vivimos en una era diferente y que claro que el estadounidense promedio no tiene tiempo para estar pegado al televisor viendo cómo se discute cada uno de estos. Dos eran el número de artículos entonces que se consideraron apropiados, se creen que son los que podrían pasar a la Cámara. De nuevo, lo que tendremos que ver es si de hecho este segundo artículo sí pasa. Para el primero se dieron 15 minutos, para este se dieron solo 5. Y es posible que entonces Nancy Pelosi, pensando muy estratégicamente, quiera que se tome una decisión rápida que lleve pues a algo favorable, pero no es del todo claro. Es posible que este falle. O sea, es posible que esta noche ya tomen una decisión o puede que lo aplacen un poco más, o sea, que tomen ya la decisión de pasar esto al Senado, pese a haber realizado la votación. La decisión se toma hoy. Hoy van a votar por los artículos. La pregunta que haces sí es muy interesante porque las reglas lo que establecen es que después que se termine la votación, la Cámara tiene que pasarle los artículos al Senado. Hay un proceso específico, hay hasta unas palabras específicas que tienen que decir. Lo que se ha querido saber es si Nancy Pelosi va a querer pasar estos artículos hoy mismo o solo a este enero. Y la razón es porque se dice que ella quiere negociar primero con los republicanos en el Senado para asegurarse que el juicio sea un juicio justo, que no sea simplemente algo que deje de lado todo lo que pasó. Perdón que lo corte acá, David, así abruptamente, pero está hablando del presidente Donald Trump desde el estado de Michigan. Escuchemos sus palabras. Es cierto. Lo llaman algunas encuestas de supresión, las lees y te deprimes porque parece que estás haciéndolo muy mal, pero en realidad siempre parece que es peor. Y lo que sucede es que Bill Clinton le dijo a Hillary de una manera muy deshonesta, ¿sabes? ¿Ustedes creen que le llame Hillary simplemente le llama deshonesta? Te digo, Hillary, no me gusta lo que estoy viendo en Michigan, no me gusta lo que estoy viendo en Wisconsin. Debería hacer un viaje a Wisconsin y te diré que sería estas cosas sobre Trump en todas partes. No me gusta Wisconsin. Y dijeron, no importa, ¿qué demonios sabe? ¿Qué saben? Recuerdan que lo sacaron de allí, no lo querían hablando. No sé cuáles son los problemas en la familia, pero él estaba en lo cierto. Habló de Wisconsin, habló de Michigan y dijo, te digo, Hillary, no me gusta lo que veo en Michigan. Estuve ahí y vi esas señales, vi algunas casas con muchas señales y algunas de ellas en el carro, en el automóvil. Y dijo, Bill le dijo, horrible ser humano, espero que me escuches porque hay que empezar a trabajar. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Ella no lo escuchó, infortunadamente. Y no vino a Michigan lo suficiente y no fue a Wisconsin en lo absoluto. Porque sus encuestas se veían bien. Para mí también se veían bien porque cada vez teníamos una gran multitud.
Ganamos Wisconsin, ganamos Michigan y lo hicimos con la ayuda de McDaniel. Ronna, ella fue horrible. No la conocía. Y era muy agresiva. Decía, por favor, ven a Michigan. Y yo decía, ¿quién demonios eres? Y dije, ¿qué significa hacer otro viaje? Finalmente le dije, Ronna, no más. ¿Vamos a ganar o no vamos a ganar? Por supuesto, lo acepto y 2 días después recibí una llamada. ¿Puedes venir después? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un rally, en un encuentro con sus seguidores en el estado de Michigan, en el norte del país, haciendo referencia unos años hablando de este caso. Mientras tanto, en la ciudad de Washington, mientras él se dirige a su masa republicana, la Cámara Baja sigue votando. Ya terminó la votación por el segundo artículo y también los votos son los siguientes. Un total para aprobar este artículo de 212 votos contra 153 votos en contra. Es decir que entonces, como quedan las cosas, los 2 artículos entonces son aprobados y va a ser enjuiciado por estas dos acusaciones, David. Sí, y esto pasa un día, es interesante, este es un aniversario casi importante porque fue precisamente el 19 de noviembre de diciembre de 1998 que se hizo lo mismo contra Bill Clinton, que la Cámara de Representantes votó por el impeachment en contra de Bill Clinton. Pero la sociedad estadounidense ha cambiado mucho desde entonces, porque lo que uno veía en ese momento en el impeachment contra Bill Clinton es que habían demócratas que apoyaron esta moción, que consideraron hacer el impeachment y juzgar finalmente a Bill Clinton. En este caso vemos es a una sociedad profundamente fragmentada, muy dividida y dividida a los extremos. Es difícil para un republicano siquiera considerar la opción de votar en contra de esto, de votar en contra del presidente, de su presidente. Y Trump lo ha vendido de esa manera. Esto no es un juicio político, esto es una casa de brujas, o hasta diría él, esto es un golpe de Estado. Un golpe de Estado, así lo han calificado desde la bancada republicana. Hoy me conecto con Julio Schilling en la ciudad de Miami. Ya terminamos la votación, Julio, pues ya sabíamos, este es el resultado. Hablando aquí con nuestro invitado en el estudio, la bancada republicana lo ha calificado como un golpe de Estado. ¿Está en riesgo la democracia? ¿Es un golpe de Estado desde su punto de vista? Está en riesgo la democracia si esto logra establecerse como precedente. El analista que tienes ahí en los estudios sabiamente señaló a el factor criminal, que está totalmente ausente de las acusaciones. Cuando miramos la Constitución, cuando dice la Constitución en su provisión para destituir un presidente, es high crimes and misdemeanors, o sea, habla explícitamente de crímenes. En otras palabras, tiene que haber crímenes para poder entonces tener una base, si no se corría el riesgo de que sea un mero capricho político. Para rescatar algo que dijo el otro invitado, que está en Nueva York, hizo referencia al voto independiente. Y de eso en parte se trata. Para tratar de impactar las elecciones del 2020, por muchas razones. Hay 3 investigaciones, una de ellas ya vimos ya en el reporte del inspector general Horowitz, que en efecto da la prueba de que el FBI pues, cometió actos fraudulentos al presentar información errada a los fiscales para la investigación por la cual que autorizó para investigar el campo de Trump. Hay 2 investigaciones más muy serias que se están haciendo y todo eso va a implicar seriamente a la administración de Barack Obama en violaciones de la ley. Y entonces esto en efecto convenientemente busca para presentar un argumento político, porque de eso se trata. En ningún momento los demócratas contemplaban la posibilidad de llevar esto hasta su finalidad exitosamente.
Entonces, ¿qué es lo que han logrado? Bueno, desviar atención, recursos por los 2 años y medio de casi a 1 año de las elecciones para favorecer a su candidato. En mi apreciación creo que se han hecho un terrible favor porque al contrario, ese voto independiente cada vez está más a favor y todas las estadísticas demuestran que repudian este tipo de procesos. Diana, en la ciudad de Washington, nuestra corresponsal permanente allí en la capital de Estados Unidos, tiene una pregunta para nuestro invitado Luis Montes, que se encuentra en la ciudad de Nueva York. Yo soy de Puente. Adelante, Diana. Así es, la pregunta es, los demócratas han en todo momento defendido que esto se trata más de un proceso en donde debe prevalecer la protección a la Constitución y a los valores como la nación que es Estados Unidos, pero a nivel internacional esto se está viendo también como una crisis constitucional que está sufriendo, digamos, Estados Unidos, que es la potencia global. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en parte, en realidad la imagen de Estados Unidos como nación ha sufrido desde la llegada del presidente Trump, y eso obviamente basta ver en declaraciones tan coloquiales como las que hacía Trudeau con miembros de la OTAN durante la pasada reunión, la cumbre que pasó en el Reino Unido. ¿Verdad? Donde básicamente el presidente Trump ha servido, se mofan de él internacionalmente, pública y privadamente. Creo que sí, a pesar de eso, creo que es la responsabilidad de esos 435 miembros electos en la Casa de Representantes, así como los 100 miembros del Senado. Eso es precisamente lo verdadero y lo fuerte y lo sólido de esta democracia, que es el famoso checks and balances. Esa es precisamente la obligación, históricamente, como se probó durante la primera audiencia del Comité Judicial, donde se invitaron a los profesores universitarios y donde hicieron una disertación acerca de el valor histórico de este voto y de esta acción. Creo que es importante reconocer que desde los fundadores de la nación era precisamente uno de los temores mayores, era cometer ¿verdad? Lo que es la traición, treason. Y eso es precisamente lo que se encarga estos 2 artículos, tanto el abuso de poder como la obstrucción del Congreso. En ningún momento el presidente, y eso es parte de la Constitución, tiene el derecho a obstaculizar el trabajo de una branch, de una rama del gobierno paralela al Ejecutivo, pero no permitir que funcionarios, a diferencia de Nixon, que hay que decirlo y hay que darle mucho crédito, él permitió que sus funcionarios emitieran testimonio ante las audiencias del Congreso. Esto es algo que Trump lo estaba luchando y lo estaba llevando a términos legales. Incluso lo llevó una y otra vez a las Cortes para poder evitar ese tipo de testimonio. A la larga tuvo que, ¿verdad? Se llegó hasta el último momento. Hubo un día de que fue hasta la noche anterior que se le dio permiso, por ejemplo, al teniente coronel Bittman para que pudiera testificar. Y fue por corte, de lo contrario no hubiese podido testificar. Ese es el tipo de obstrucción que el artículo número 2 hace referencia y al que obviamente ahora ha sido acusado. Sí. Hay que decirlo también que el número 1, el abuso de poder, tiene mucho que ver con la traición y el uso obviamente de su oficina ejecutiva para hacer este tipo de amenazas a Ucrania, que no le va a dar su dinero, para poder llevar a cabo una investigación en contra de un contrincante político. Bueno, pues ahí tenemos la otra cara de la moneda. Antes de darle la palabra, David, quiero que escuchemos un extracto de lo que ha dicho Donald Trump en estos momentos en el estado de Michigan, en el norte del país. Escuchemos.
En realidad, no se siente que estemos en un impeachment. Al país le va mejor que nunca antes. No hicimos nada mal y tenemos un enorme apoyo en el Partido Republicano, como nunca lo hemos tenido antes. Nadie ha tenido este tipo de apoyo. Bueno, dice que no se siente en un juicio político, que el país va bien y que las bases de los republicanos están muy bien. A lo largo de estos días también el presidente habló del crecimiento económico que ha tenido el país como su gran carta para mostrar de su gestión, pero del otro lado los demócratas le decían, bueno, usted puede llevar muy bien el país, pero es que usted no está por encima de la ley, tiene que responder. Entonces, ¿cómo queda ahí la jugada? Trump se siente confiado y debería estarlo. Debería estarlo porque sabe que en el Senado este proceso no va a prosperar y precisamente porque los estadounidenses, ¿qué es lo que les importa? Este proceso de impeachment ha sido entretenimiento, ha sido interesante, pero no es por eso que los estadounidenses votan. Los estadounidenses votan por bread and butter issues, asuntos desde abajo que afectan su vida cotidiana y sobre todo tienen que ver con los asuntos económicos. Y recientemente el presidente ha tenido algunas grandes victorias. Una de esas ha sido precisamente que la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, aprobó su nuevo acuerdo NAFTA, el USMCA, sí, con Estados Unidos y con Canadá. Entonces el presidente puede decir que renegoció un acuerdo que no le funcionaba a Estados Unidos y que hasta los demócratas, que tanto lo odian, decidieron votar con él. Y además llegó a este acuerdo de fase 1 con China, de cierta manera postergando un poco más el dolor de esta guerra comercial. Eso le permite entonces al presidente ir a estos estados agrícolas a decir que está haciendo cosas por ellos, que está poniendo a China de rodillas. Y por último tenemos claramente lo de Corea del Norte. Corea del Norte ha estado presionando para que hayan nuevas negociaciones y nos estamos acercando a esto. Quiero preguntarle a Julio Schilling precisamente por lo que estamos hablando aquí con el invitado sobre el desempeño económico que ha tenido Estados Unidos. El país va muy bien, va creciendo, pero a nivel internacional la imagen que tiene, no solamente en términos económicos es otro, sino que incluso ya en países como por ejemplo Alemania, Angela Merkel calificó que Alemania ya no era el aliado que fue para Alemania años atrás. La imagen de Estados Unidos con el gobierno Trump se ha deteriorado, ya es un poco el tema que estaba tocando también nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda. Mira, has tocado varios de los puntos por los cuales odian tanto al presidente Trump. En efecto, la política del presidente Trump ha revertido la política fracasada de la administración previa, que es la primera vez en la historia que una recuperación económica tiene un crecimiento económico tan leve. Eso tiene un nombre apellido si miramos al éxito. O sea, el presidente Trump ha desregulado magnánimamente la economía, o sea, ha revertido gran parte de las regulaciones que impuso el presidente Obama. Los impuestos, la reducción de impuestos ha estimulado el crecimiento económico, la reindustrialización de la economía, o sea, ese enfrentamiento con China, que en efecto tuvo podemos decir, una deserción de arcas que fueron saliendo de la clase media y fueron a parar a China, a la India. Pues el presidente Trump ha sido el rescatador de esa clase media, algo fundamental para una democracia. Entonces, pues naturalmente que tiene un gran apoyo popular bipartidista y desde todas las etnias. Pero es interesante y lo tendría que tocar escuchar el invitado de Nueva York hablar de frenos y contrapesos. Parece que él no contempló la administración del presidente de Barack Obama, cuando 47 de los 73 inspectores generales del país, los inspectores generales son oficiales que investigan a las agencias federales, 47 de 73 en el país le solicitó al Congreso que interviniera porque el presidente Obama estaba negándose a dar informes. Entonces, si miramos cómo en el caso de la venta de armas al cartel mexicano, su procurador de justicia, Eric Holder, se negó a dar ningún informe alegando privilegio ejecutivo. Entonces, esto es parte de la cuestión de los terrenos que celosamente las ramas se aguardan.
Entonces, ahora sí les preocupa la división de poder correctamente. Julio, Luis, en la ciudad de Nueva York, me quedan 2 minutos de programa, quiero que usted le responda a Julio Schilling esto que acaba de decir. Bueno, me parece que es una clara diferencia entre tratar y ser un títere de Putin, ¿verdad? Un títere del gobierno ruso, tratando de tirar esta cortina de humo, culpando a Ucrania sobre una conspiración que está más que claro que no se ha dado, y ahora tratar de volver o tratar de relitigar estas cuestiones del presidente Obama. El presidente Obama historia, el aquí y el ahora es básicamente lo que estamos viviendo, todas estas conspiraciones internacionales que se han vivido y que ahora se han venido a probar de manera legal como abuso de poder y como obstrucción de Congreso. Pues hasta aquí vamos a dejar esta transmisión especial de France 24. Les hemos llevado a ustedes los detalles de esta votación en la Cámara de Representantes. Aprobados los 2 artículos, artículos que había propuesto para llevar a juicio político al presidente Donald Trump, abuso de poder y obstrucción al Congreso, como era esperado. Gracias a mis invitados, a Julio, a Diana, a David y a Luis en Estados Unidos, aquí en el estudio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Siga con nuestra programación. Feliz noche.